Muy bien. Antes que comencemos, que yo quisiera, para los que luego van a escuchar o van a ver esta reunión, esta es una reunión de estudio, o sea, un estudio compartido. eh, no hay, no hay una estructura, no hay una estructura, sino que es según el Señor nos dirija. ¿Ya? Cualquiera de los hermanos puede hacer alguna pregunta, puede alguna inquietud, un texto que nos pueda dirigir en el Espíritu para ir abriendo la palabra en en esta mañana. Se conectó el hermano Rigoberto Martínez de Miami. Bienvenido, hermano Rigo. Eh, Estamos contentos de que ustedes puedan, no sé si la reunión dura hasta las 11:30, un cuarto para las 12 aproximado. Es una reunión libre, puede haber una pregunta que nos pueda guiar o dirigir en esta mañana. Así que bienvenido, hermano Milton, también. Ahí los van conduciendo, están en Miami, hace calor por ahí, igual que ahí en New Jersey, donde está el hermano Fares. Gracias, hermano, gracias, bendiciones. Gracias. Buenos días a todos nuestros hermanos. Bueno, Gracias por... Está el hermano Sergio Calderón también de Nueva York, Eric de Olmué, el hermano Reinaldo Espejo y el que habla. El Señor También, les bendiga. también está Iván, acuérdate que está Iván también de Olmué, pero va viajando, dijo. Claro, pero está desconectado. Ah, sí, ya. Está desconectado, no lo veo. El hermano Iván Flores también, Sí. Luego se conectará. Y otros que puedan ir entrando en la mañana. Así que, bueno, queda abierta la plataforma para alguna pregunta. Oye, y también es importante que vean que ninguno de nosotros aquí es tan especial que no puedan interrumpirlo. Por lo menos a mí no tengo ningún problema que me interrumpan y digan de dónde sacaste eso que estás diciendo o dónde te afirmas. O sea, sin ningún problema. Yo nunca voy a tener problema en que alguien me diga, momento, ¿dónde Dios dice eso que estás diciendo? Porque es muy importante que los hermanos que escuchan sepan que lo que cada uno puede decir, que ellos no lo vean en la escritura ni le hagan caso. O sea, en el fondo, aquí nosotros tenemos que decir, yo veo que Dios dice esto en tal parte. Otro puede que no lo vea igual, pero los mismos estamos mirando la misma escritura. Entonces, eso es fundamental. O sea, porque a veces justamente en el mes, alguien me comentó de que una hermana se quejaba de que dice, yo no le entiendo lo que él dice y por qué él dice tal cosa. Y la hermana, como ya conoce, le dijo, ¿quién es Reinaldo? Le dice, o sea, tú tienes que ver si acaso lo que está diciendo lo ves en tu Biblia, porque si no, no le hagas caso. O sea, en el fondo ya saben ellas que nosotros hemos aprendido eso acá en la congregación, donde Dios dice eso, y si no, que es una opinión personal. Entonces es importante eso que nos animemos a interrumpir, a preguntar, o sea, y para aclarar, porque hay hermanos que no lo ven después, pero no pueden preguntar. Eso nomás quería decir. Claro, y lo otro que cuando habla de ellas, y nos vemos hermanas aquí, es que las hermanas después lo ven, porque esto queda subido en la plataforma, en la página de la Asamblea Cristiana de Cerro Jiménez. Así que ahí pueden ver reunión de hermanos de Olmué y algunos están con título, otros no. Vamos a procurar ir arreglando eso para ver de qué se ha tratado la reunión. Porque ya después al final vemos cómo el título que le damos. Depende de lo que hayamos conversado. Así que eso. ¿En qué quedamos la última vez? Reinaldo, tú que tienes buena memoria. No. Estuvimos con algo del primero o segunda de Pedro, creo, que alguien lo dijo y no me acuerdo. Dijimos, lo vamos a dejar para la próxima vez. En los últimos minutos hablamos de eso. Pero estuvimos hablando de la sangre la vez pasada. Eso sí lo vimos. O sea, Ya. a lo mejor
Fares, que también es... Cuando yo dije que la sangre no transforma, sino que la sangre justifica. Ese era mi pensamiento. ¿Y La ahora? sangre nos justifica. Y ahí yo quedé de revisar el estudio ese, quedé de revisarlo, no lo hice. Pero me pareció interesante. Ahora, en cuanto a la transformación, en segunda, en segunda de Corintios 3:18, segunda de Corintios 3:18, Oye, espérate, entonces vamos a ir por la transformación, dices tú. claro, lo Mira, que, es que es bien importante, claro, porque justamente uno de los dramas que yo veo es que nosotros estamos nacidos de nuevo, pero sin un crecimiento. Entonces no hay una transformación. Entonces podemos nosotros, que es lo que nosotros ya hemos visto en nuestras vidas, que podemos estar 10 o 15 años a veces apareciendo ante los demás creyentes como transformados, pero en mi casa o en mi trabajo no ven la transformación. Entonces no es real. claro, lo que la palabra, voy a leer el texto, voy a leer Según de Corintios, 3:18, 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Allí cuando Moisés se encuentra con el Señor en el monte, el Señor, Moisés le dice, quiero que me muestres tu gloria, quiero que me muestres tu gloria. Y le pide a Jehová, el Señor, que le muestre su gloria. Y el Señor le muestra sus espaldas, le muestra la espalda. ¿Ya? Moisés queda escondido en el hueco de la peña. ¿Ya? Ahora, cuando Moisés baja del monte, su rostro, dice la escritura, que resplandecía y que tuvo que cubrir su rostro. Tuvo que cubrir su rostro. Pero eso fue pasando con el tiempo. Es como cuando uno va al solarium. Yo no he ido nunca al solarium, pero cuando la persona va al solarium o cuando se expone demasiado al sol, la tez cambia, se oscurece. Pero eso dura solo un tiempo. Así también pasó con Moisés, que le duró un tiempo ese resplandor en su rostro. Pero cuando aquí la escritura nos dice nosotros todos, mirando a cara descubierta, Moisés no pudo mirar a cara descubierta. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Dónde dice que no vio él la cara descubierta? Él se cubrió su rostro, pero él vio cara a cara a Dios. Claro, pero no así abiertamente, porque él fue escondido en el hueco de la peña. ¿Ya? Y somos transformados de gloria en gloria. Ahora, lo que Moisés perdió en el monte, ya en el paso del tiempo, el resplandor, el creyente lo manifiesta, o debe manifestarlo, en una relación estrecha con el Señor. Ahora, corrijan todo lo deficiente ustedes, los más grandes. Ya. Bueno, ¿Estás diciendo más viejo? bueno, ustedes. Oye, pero preguntémonos, ¿qué es la gloria entonces? La Porque gloria dice, nosotros mirando la gloria del Señor, ¿qué es la gloria? es la hermosura. Gloria se define en el diccionario como un resplandor, como una brillantez, como una luz ¿De qué? de la belleza del De Señor. Dios, po. No, Claro, de Dios. No, por eso. Él es el resplandor de su gloria. O sea, claro, Jesucristo es el resplandor de Dios. La claro, gloria de Dios
Por eso, cuando nosotros vemos a Cristo, vemos a Dios, Claro. ¿cierto? Hebreos lo dice, Hebreos capítulo 1, Sí. Hebreos 1, dice, a ver, aquí. Hebreo 1, 3. dice, Hebreo 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, era como la luz que se le aparece a Saulo de Tarso, cuando se le apareció un resplandor de luz del cielo, era la gloria del Señor. Cuando Abraham fue llamado en el capítulo 7, verso 2 del libro de los Hechos, dice, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, el Dios de la gloria. Cuando algunos exponen de que pudiera ser de que Abraham fue llamado igual que, o Saulo fue llamado igual que Abraham, con un resplandor de gloria, con un resplandor de Igual gloria. que nosotros. Igual que nosotros. Si el llamamiento de Abraham es el mismo de nosotros. Claro, pero la Por diferencia, eso, ¿ya? pero hay la diferencia es que ellos lo vieron en forma visible. Nosotros lo vemos por la fe. ¿Ya? ¿Sabe nosotros por qué lo vemos sin verlo físicamente? Todo es porque el Espíritu Santo es un tema muy grande. El Espíritu Santo es más complicado de poder entrar que creer en la palabra de la cruz, justificado por la sangre, como dice Romanos 8, 10 y 11 por ahí. 5, 8 y 9 habla de la sangre, justificado por la sangre El 9. de su hijo. Muy bien, 9. 9. Entonces, eso es no tan fácil. Cualquiera lo puede entender si usted está atento de oír y abierto el corazón. Y claro que Dios abre el corazón para poder recibir, porque el corazón no quiere recibir, no se abre. Él creó al corazón, sabe abrirlo por un modo u otro. Nosotros no podemos relacionar generalmente lo que pasó a mí va a pasar a todos los demás. No, porque somos individuales y el Señor trabaja a la individualidad de cada uno y después lo trae a la universalidad del cristianismo, o vamos a decir de la asamblea, que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, muy bien que dijo en el libro de la primera de Timoteo 3:16, Dios se manifestó en la carne. Ahora, que la sangre del Hijo es la humanidad, es la carne. Dios se manifestó en la carne. A mí me hace entender algo un poco profundo. Justificó por el Espíritu. Un momento. El Espíritu Santo justificó que Dios apareció en la carne. Dios se hizo humano. El Espíritu Santo justifica eso. ¿Cómo fue? Por la medio de las profecías del Viejo Testamento, Él está diciendo, porque Él está listo para justificar. Y cuando vino Cristo, justificó desde el momento que el Espíritu entró en el vientre de la Virgen María. Ya empezó la justificación. Se nació otra vez con José y se llama Manuel. Otra vez, Dios con nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo sabe justificar que Dios apareció, se reveló en la carne, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, iremos nosotros
Y sabe una cosa, también Él nos justifica a nosotros, porque es el trabajo del Espíritu Santo de justificar al creyente. Nos trae lo que Dios tiene, trae lo que Cristo tiene y nos pone en nosotros. Pero el asunto que es algo muy complicado de poder hablar de eso, ese es muy profundo. El asunto que no es mi entendimiento va a entrar en eso, sino la gracia de Dios me halló y empezó a trabajar. Sí, yo creo que podremos ir ahí, a la gracia. Porque si nosotros vemos lo que decías, Patricio, muéstrame tu gloria. De ahí partimos. Ese es el tipo y sombra que tenemos, ¿cierto? El ejemplo que Dios nos dio en el Antiguo Testamento como tipo y sombra. Muéstrame tu gloria. Hoy día el creyente diría, muéstrame a Jesucristo o muéstrame a Jesús. Porque cuando el Espíritu me muestra a Jesús, es lo que la Escritura dice, yo como ese pan del cielo que Dios me lo da por medio del Espíritu. Y después cuando Jesús me habla, yo bebo eso, que es la sangre de Jesús. Eso es lo que vimos la vez pasada. Por eso dice el que me come y bebe mi sangre, esa es mi verdadera comida, la verdadera vida. Entonces, en tipo y sombra, ¿dónde puso Dios a Moisés? En la herida de la roca. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y dónde nos puso a nosotros? Ahí mismo, en la herida de la roca. Si la roca es Cristo. Sí. ¿Dónde está la herida? El pecho. Le rompimos el pecho. ¿Para qué? Para poder entrar al corazón, en tipo y sombra. Entonces Dios nos pone también en tipo y sombra. Nos une con Cristo en la muerte y también nos une en su resurrección. Es una unión que hace Dios. ¿Cierto? Y tal como dice el hermano Fares, bueno, no dice el hermano Fares, sino que en el fondo él dice lo que la Escritura dice, es que el Espíritu nos toma de Cristo y lo hará saber. Eso está en Juan. Cuando él promete sobre el Espíritu Santo, dice que él va a mandar el Consolador, dice. El 14. En el 14, claro. Y entonces, más el Consolador, en 14:26 dice, ¿ya? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas, os enseñará todas las cosas. Y cuando nos enseña todas las cosas es la revelación de Cristo, de todas las cosas. Porque en 2 de Pedro habla de todas las cosas que son de la piedad, ¿cierto? Y todas las cosas que son ¿ya? Y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿ve? Y antes había dicho él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo del Padre, porque él dice que lo que tiene el Padre es de él también. En el 14:13 dice. Claro. No, antes en el 11 dice, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no creedme por las mismas obras, ¿ya? El Padre sea glorificado en el Hijo, si pide algo en mi nombre yo lo haré. Entonces, está hablando siempre de lo mismo, de revelarnos al Padre por medio del Hijo. Y entonces el Espíritu Santo nos muestra al Hijo. Y cuando nos muestra al Hijo, nos muestra la gloria de Dios. Y cuando nosotros, lo que dice el hermano Fares, por revelación, por fe, sin vista, esa es donde Dios se glorifica, es cuando nosotros creemos sin ver. Es el caminar del creyente. Espérate, termino el tiro. Y entonces vemos la gloria del Señor, vamos siendo transformados, porque te revela, la gloria del Señor te revela lo que tú eres y lo que Él es. Ese quebrantamiento, esa humillación que hace, por eso que dice en Juan 1, voy a terminar con esto, en Juan 1, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Te fijas? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice?
lleno de gracia y de verdad, ¿cierto? Y más en el 16, en el 1.16 dice, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Entonces, ¿vino en carne o no? Dice que vino en carne. Y ahora también a la iglesia. Si la iglesia es carne, pero es espíritu interior. Si Dios sigue revelando a Cristo a través de la iglesia, si es lo mismo. La diferencia es que ahora la cabeza está en el cielo. Por eso que es tan importante la madurez, el crecimiento, el ser transformado. Porque si no, lo único que le mostramos a la gente es religión. Yo hago esto, tú haces este otro, nosotros hacemos aquí, pero no es Cristo. Cristo es luz, Cristo es amor, es una revelación. Porque dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde está la gracia y la verdad hoy día? En cada uno de los creyentes, en la iglesia. ¿O no? Sí. Entonces, por eso que el problema es que a nosotros nos cuesta creer esas cosas. Lo vemos como algo afuera de nosotros. Pero por eso dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, dice en el 17, de lo que tú partiste, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y todos nosotros, dice, mirando, ¿con qué miramos? Con el corazón, no es con los ojos, es con el corazón, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Porque un poquito antes está diciendo, a propósito, no es que yo invente lo del corazón, un poquito antes está diciendo esto. Está sobre el velo, en el capítulo 3, versículo 15, dice, pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, incluso en las congregaciones, todo dice, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo puesto en el cristianismo. Eso es lo que está diciendo esta escritura. Hay un velo puesto en el cristianismo, porque ven la letra, ven la forma, creen y se afirman en las cosas que ven con los ojos de la carne. Pero más adelante dice que si alguno se vuelve al Señor, el velo se quita, para que podamos ver con el corazón, porque el velo está en el corazón. ¿Ve? Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es un crecimiento de cada vez menos de uno y más de Cristo. Y entonces aparece la imagen del Señor en los creyentes. Eso es lo que yo entiendo. Lo que yo te iba a recordar, tú estabas buscando el texto sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Ya? En el capítulo 13, verso 3 de Juan. No era eso. No, pero leámoslo bien para los que están escuchando. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Yo te había interrumpido porque te vi buscando el texto, parece que era ese. No, el que yo buscaba era el 16, versículo 16, el capítulo 16, perdón. ¿Ya? Capítulo 16. Versículo 13. Ya. 12 para ver el contexto, que es el mismo problema que tenemos nosotros hoy día en general. Aún tengo muchas cosas que deciros. Eso es presente, ¿cierto? Claro. Porque eso también es importante que los hermanos lo comprendan, que cuando Cristo dijo, es lo mismo que hoy día dice, y es lo mismo que va a decir mañana. Siempre la palabra de Él es presente. Sí. Claro, porque es muy importante, porque si no nosotros pensamos que se la dijo a los otros, pero no a mí. Entonces, por eso que es importante que entendamos que es una palabra presente. Aún tengo muchas cosas que deciros, es como si tuviera Jesús diciéndonos eso hoy día, porque esto es la palabra de Él. Pero ahora no las podéis sobrellevar, que es el problema de nosotros. No entendemos. ¿Te acuerdas que tú me contabas también la otra vez que tú diste un mensaje y alguien te dijo, eso que tú dijiste es Es Calvino. es Calvino? Y no, pues tú le dijiste, no, Dios dice eso. Pero cuando los hermanos no quieren
tomar eso, no quieren cuestionar eso o decirle, Señor, yo no había visto esto, lo toman como si tú lo estuvieras diciendo, no como que el Señor estuviera diciéndolo. ¿Ah? Ya. Entonces, aquí Jesús está diciendo eso. Ahora no las podéis sobrellevar. Pero, mira lo que dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cierto? Entonces, primero, el Espíritu de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Por eso dice, es el Espíritu, es como si Él dijera el Espíritu de Cristo. Nosotros así lo podemos traducir hoy día. Cuando venga el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Cristo. Y Él os guiará a toda la verdad, nos guiará a Cristo. ¿Cierto? Porque eso es lo que dice la Escritura, que Él quiere que sea todo en todos. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu dice, porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu Santo, ¿cierto? Sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí está lo que estamos tocando el tema, el 14. Él me glorificará. ¿Por qué dice? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En el original dice, lo anunciará lo de arriba, o sea, lo de arriba te lo hará conocer. Y mira lo que dice en el 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo traerá de vuelta. Eso significa, en el original dice, lo traerá de vuelta. Los beneficios de la cruz. Cristo. Si en el fondo el beneficio de la cruz es Cristo. Claro. Por eso, mira, la sangre, lo que vimos la vez pasada. Si el problema es que nosotros no comprendemos la inmensidad de que hay en la sangre. Porque la vida está en la sangre. Sí. Y esa vida es la vida de Dios. Porque esa vida estaba en Cristo, en Jesús. Por eso dijo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces lo mismo, la sangre nos da la luz. Entonces estoy de acuerdo contigo cuando dice en Primera de Juan, y la vida fue manifestada, que la vida divina fue manifestada, pero no en el Espíritu o en el Viejo Testamento, sino en humanidad, en la carne. Cristo Jesús, encarnado, Dios se manifestó en la carne. Ahora el Espíritu hoy, y en estas páginas que mirándonos, está justificando. Es un testimonio del Espíritu que justifica de que Sí. Cristo es Dios entero. No Sí. es parte número 3 o número 2, como las religiones y las costumbres de los hombres aprendieron de ser acostumbrados. Es una costumbre decir cosas así, pero la convicción del Espíritu que existe en el verdadero cristiano, él no puede aceptar cualquier cosa sino lo que es el testimonio del Espíritu, porque este testimonio justifica y glorifica a Cristo, que es el Dios verdadero. Dios Sí. fue manifestado en carne y otra vez justificado por el Espíritu. Y cuando vino a morar en nosotros, selló en cada creyente la justificación de que Cristo era Dios. Preguntaron a un hermano hace tiempo pasado, ¿qué piensas? Porque hubo el problema que Cristo, hijo en el principio era hijo, siempre era hijo. Él dijo no. Quien murió sobre la cruz, el hombre, pero él estaba Dios. Él estaba Dios y murió como hombre. No es como Dios, porque Dios no muere. Entonces, Dios es uno. Muchas veces el apóstol Pablo describió que Dios es uno, pero si él quiso manifestarse en la carne para nosotros, porque no hay salvación, no existe. Créame, si Dios no se manifestó, Abraham andará en el lago del fuego. Si Cristo no ha venido, como ellos dicen los judíos hoy, no ha venido, ellos esperan un Cristo imaginario. Entonces, de acuerdo a ellos, Abraham está sufriendo en el fuego, de acuerdo a su doctrina de los judíos.
Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es el testimonio del Espíritu de Dios? Fue justificado por el Espíritu. Y tenemos acá, acabamos de leer en el capítulo 16, estos versos 12, 13, 14 y 15. ¿Y qué él dice? Tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué es lo mío? Todas las profecías del Viejo Testamento lo trajo a estos 12 discípulos o apóstoles, vamos a decir, y lo puso dentro de ellos. Ellos no mire, no tienen libro. ¿Acaso ellos tienen rolo? Porque los rolos del libro del Viejo Testamento solamente está en la sinagoga. No hay otra parte. Tiene que ser uno como Nicodemos para poder tener rolo en su casa. Porque él es maestro de la ley. Él tiene que tener los rolos del Viejo Testamento en su casa. Pero cualquier otro hombre no puede. Ellos, los discípulos, no tienen ningún derecho de tener. ¿Por qué? Porque no son limpios. Para agarrar este rolo del Viejo Testamento, tú tienes que ser lavado, limpio, ceremonia envuelta. Pero ahora cuando esa gente, estos hermanos, delante de nosotros, el libro Juan 16, 14 y 15, él tomará de lo mío y lo dará a saber a ustedes. Entonces el espíritu de la revelación de Cristo vino a morar en el cristiano que crea en el Señor. La gracia que opera, la gracia que alumbra para operar, porque en otro modo, religión, yo sé que el hombre es muy religioso. Yo no necesito ir tan lejos. Yo miro al espejo acá, veo a mí mismo, digo, ajá, este tipo era religioso. Pero gracias a Dios que este religioso fue muerto. Fue muerto. La obra de la cruz. La semana pasada, el mes pasado, hablamos un poco de la palabra de la cruz, la obra de la cruz. La sangre de Cristo justificó a nosotros. Justificamos por la sangre de su Hijo, con su muerte. Es muy importante. Ahora, otra cosa viene. Eso es la base. Esa es la fundación. Ahora sí, hay que edificar este edificio. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Una vez un hermano me preguntó, hermano, ¿por qué Dios no opera como operó con los apóstoles? Le dije, ¿sabe una cosa? Yo trabajaba con construcción. Le dije, en construcción, para edificar algo, tiene que hacer profundidad primero. Tan profunda para cargar el piso que va, los pisos que van a edificar más luego. Y cuando se hace la fundación, se usan máquinas terribles, grandota. Imposible de usarla en quinto piso, porque es muy pesada. Entonces, al quinto y el sexto y el décimo piso se usan máquinas livianas. Hace la obra, pero ellas son livianas, no son cargadas de fuerza. La fuerza no es de ella, de la obra que ella hace. Y cuando llega al 150 piso, las herramientas pequeñas también. Pero el poder es en la obra que funciona, hace funcionar estas máquinas o estas herramientas. Y así también con nosotros. Usted no ve gran cosas, pero el Espíritu sí está obrando. Una voz tan pequeña trabaja en nuestro corazón para convencernos. Hasta hoy, yo digo de mí mismo, hasta nuestra edad, que somos un poco más viejos que los demás jóvenes en la fe, esta voz tan hermosa y consoladora nos dice algo para corregir, para purificar, para que podamos nuestra vista dentro de nuestro corazón, la vista, por decir el corazón, no es este corazón que palpita la sangre, no tiene que ver nada con eso. El corazón, el centro de la conciencia, verifica las cosas. Si cuando está alerta y lleno de luz,
todo el cuerpo será, o quiere decir, no hablamos del cuerpo porque el cuerpo no es, todo el organismo de este ser lleno de luz, porque lo que sale luz. Ahora, Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. Y la luz se manifestó. Dice también en 1 Juan, capítulo 1. La luz se fue manifestada. Dios fue revelado en la carne. Es que es una cosa más grande que nosotros podemos hablar. Es la sustancia de estas escrituras, la sustancia de la escritura, la sustancia del espíritu. Dice, acabamos de leer en hebreo, que dice que Jesús, que el Hijo es la sustancia de Dios mismo, la misma imagen misma de su sustancia. Y el Espíritu nos puso en nosotros la sustancia. A veces nosotros no sabemos qué somos. Aunque predicamos y pasamos años en la fe, no sabemos qué somos, como Dios sabe que somos. Sí. Yo veo que ese es el gran problema, hermano. Ese es el gran problema, tal como tú dices. O sea, Dios nos quiere revelar cosas y nosotros nos aferramos a lo que tocamos, a lo que vemos, en vez de aferrarnos a esa revelación que quiere hacernos Dios. Porque aquí Jesucristo, en el capítulo 16 de Juan, que estaba hablando el hermano Far, en el versículo dice, en el 14, Él me glorificará. O sea, lo primero que hace el Espíritu es glorificarlo, y tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, cuando uno dice, ¿pero qué es lo de Él? Y entonces por eso en el 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre. Entonces nosotros podemos pensar, Él tiene el universo, tiene toda la tierra, tiene, porque yo he visto eso también que hablan de que, somos hijos del Rey Todopoderoso. No. Está hablando aquí de lo grande, de lo eterno, la santidad de Dios, la luz de Dios, la vida de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que tiene el Padre para nosotros. Por eso que cuando la Escritura dice, Él vino lleno de gracia y de verdad, cuando Él derramó su sangre, fue glorificado, pero esa vida en Pentecostés fue derramada igual, y en esa vida derramada en Pentecostés estaba la gracia y la verdad para cada uno de nosotros. Por eso que, como decía Fari recién, leyó Juan, primera de Juan. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, bueno, vamos a ver del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahora nosotros podríamos decir lo que hemos visto con el corazón, como revelación. Hay que pedir eso, hermano, hay que pedir la revelación. Lo que hemos contemplado, porque la revelación es para que contemplemos la hermosura que Dios nos revela de Cristo. O Cristo nos revela del Padre, porque ese es el proceso en el fondo, el camino siempre es al Padre. Y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, ¿cierto? Y él hace un paréntesis y dice aquí, porque la vida fue manifestada o hecha visible, ¿cierto? Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea, esa vida era la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Entonces, ¿dónde está esa vida ahora? En la iglesia. En la iglesia. Entonces, perdone para cortarte, hermano. Dímelo. La vida eterna fue crucificada, fue dada. Fue revelada y entregada, derramada en Pentecostés. Entonces fue dada en la mano del Padre y el Padre nos dio a cualquiera en este mundo. A todo aquel que busque. Qué hermoso Dios, ¿sabe? Esa prueba, la prueba del Espíritu Santo que está aquí, revelando y manifestando dentro del corazón del hombre, porque nosotros no podemos hacer las obras que hizo Pablo y Pedro y todo lo demás. No podemos. Es imposible para nosotros.
pero tenemos la misma luz y la misma vida. Igual. Es que Pablo tampoco lo hizo. Claro que sí. La gracia que hay en mí hace las obras, dijo. Por gracia soy lo que soy. Entonces, mira, en el Juan, ya que fuimos a Juan, en el capítulo 4, porque la primera de Juan está hablando de que tengamos cuidado de que no seamos engañados, porque tenemos una unción en el interior que nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, en el capítulo 4 dice, amados, es que Dios nos habla a través del apóstol Juan para decirnos a cada uno de nosotros, yo te amo, ¿cierto? Amados, ustedes los que están escuchando son muy amados por mí. Eso es lo que nunca tenemos que dudar, de ese amor de Dios. Entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido a este mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Mira lo que dice. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. No dice que Jesús, o sea que el Espíritu vino en Jesús, vino en Jesucristo. Hay una diferencia en la Escritura entre Jesús, el hombre, y Jesucristo, porque Jesucristo es el hombre glorificado. ¿Ha venido en carne o no? Sí, a la iglesia, si está en la iglesia. Por eso que Jesús le dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque yo he venido a ustedes y la luz que ustedes tienen soy yo, Jesús. Por eso que tenemos que apartar, lo vimos como 3 meses atrás, el viejo hombre, esa es la tiniebla. Sácate la vestidura del viejo hombre que es tiniebla para Dios y vístete la nueva. Vístete de mí, dice Jesús. Yo soy tu vida, yo soy tu luz. ¿Qué necesitas? ¿Te acuerdas? Tú, Fares, no hablaste de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Ahí dice, ¿te acuerdas? Y vosotros sois de Dios en Cristo. Claro. ¿Quién puso a mí en Cristo? Yo quiero saber. Por eso, él dice, mira, dice, Es una alegría. 1 Corintios 1:30, dice, mira lo que dice aquí. En el contexto dice, Dios escogió lo necio del mundo para que no nos desanimemos. Cuando Satanás viene y dice, pero tú eres tan necio, tú no conoces las escrituras, tú no eres esto, tú eres acá, tú eres tienes mal humor o qué sé yo, mal genio. Dice, no eres ni poderoso ni eres noble. Dice, escogió lo débil del mundo, lo débil. Cuando nosotros somos débiles, entonces Cristo es fuerte. Pues dice, escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, dice. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí es donde está el fondo. Más, o a pesar de todo esto que está diciendo, dice, por obra suya, por obra de Dios, por obra de su gracia, por obra de su misericordia, por obra de su amor, por obra suya, en el versículo 30 dice, estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús por obra de Dios, dice. Y el cual, dice, nos ha sido hecho de parte de Dios. No es parte de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Uno puede hacer todo eso si quiere, pero está aquí diciendo de parte de Dios. ¿Qué fue hecho? Sabiduría. ¿Quieres saber qué hacer, cómo hacer? La sabiduría. Cristo es tu sabiduría. No te preocupes si tú no eres sabio. Cristo es tu sabiduría. Justificación, lo que estamos hablando ahora. La justificación no es esto ni aquí. No, Cristo es tu justificación. Santificación. Yo quiero ser más santo. Cristo es tu santidad. Cristo es tu santificación. Él te dio eso de parte de Dios. Tú hazte a un lado. Tú anúlate. Tú haz lo que Cristo dijo. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Entonces me seguirás. Porque me seguirás en la vida de resurrección. Me seguirás en el Espíritu. Me seguirás en luz. Me seguirás en la verdad. Y la redención. ¿Para qué dice? Para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Tal como decía el apóstol Pablo. La gracia de Dios conmigo. Él hace las obras. Entonces, si Cristo está en la iglesia y la iglesia está llena de Cristo, vamos a hacer las mismas cosas que hicieron en ese tiempo. Pero nosotros
no las vamos a ver probablemente, porque una hermana va a hacer una cosa, el otro hermano va a hacer otra cosa. Las coyunturas se van a unir en la obra de Dios, pero es cuerpo, es corporativo. No somos individuales para Dios. Por eso que es tan importante que veamos que las diferencias o las divisiones son una cosa horrible ante Dios. Es como cortar una mano, cortar un brazo. Eso quería ver yo. La gracia y la verdad están en la iglesia, están en cada uno de los creyentes. Entonces estamos aquí, dice, como acabaste de leer este verso, ¿Ya? más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Nada de nosotros. Sí. Ahora, una cosa tan importante. El hermano que no sabe y no entiende su bautismo, él no va a entender nada de la escritura. Porque el bautismo ninguna santidad. El bautismo es un entierro del viejo existencia. El entierro de Adán. Si Adán murió aquel día, estamos hablando de aquel día, humanidad no existe. Pero Dios en gracia dejó continuar para que Él venga y manifiesta en la carne y juzgar el pecado en la carne de su Hijo. Y ahora esa es la sabiduría que se hizo por nosotros. Juzgar el pecado en la carne de su Hijo, en la humanidad. Que Dios fue manifestado en esta humanidad. Y la vida fue manifestada, la vida eterna. Y después que pasó lo que pasó, y resucitó el Señor, y se fue levantado de los muertos, y entró a la gloria, descendió el Espíritu Santo con la vida eterna para morar en nosotros. La vida eterna es el Señor Jesús mismo. Y el Espíritu de vida, dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida. Mira, es que ahora esta palabra, la ley del Espíritu de vida, no puede quebrar. Se quebra el universo, se quebra toda creación, pero esta palabra no se quebra. Puede quebrar la ley, puede quebrar cualquier ley humana en cualquier país. Consecuencia hay, pero esta palabra no se puede quebrar. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora está en la iglesia, en cada individual, pero en la iglesia, en la importancia, la unidad. El uno, un cuerpo, un Señor, un Padre, un Dios, una fe, una esperanza. Sí. Entonces estamos en Cristo. Hoy, ahora estamos en Cristo, por eso estamos hablando. Entonces, un hermano me llamó y me dice, el hermano David se fue con el Señor. Oh, qué bueno. Porque él estaba en el Señor. Él estaba en el Señor. Ahora, por ejemplo, si alguien de nosotros no despierta mañana, su cuerpo quedó aquí y él está en el Señor ya. Con este verso es suficiente. Estamos en Cristo Jesús. Está, mi querido hermano que está oyendo a nosotros y hermana amada. Tú estás en Cristo donde Él está. No mira a tú aparecer en esta existencia acá, en este mundo. Es necesario para nosotros de estar acá. Es necesario para poder ser salvos, oír el evangelio, y Dios opera en nosotros y conectarnos en Cristo por el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, Espíritu de vida, en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús donde Él está. Tu cuerpo aquí. Me preguntó mi hija algo. Yo le dije, ¿sabe una cosa? Dios usa mi cuerpo cuando Él necesita. Y cuando no necesita más de mi cuerpo, este cuerpo, Él me lo toca para no existir más. Cae muerto. Y yo estoy en Cristo. Aquí, en la silla sentado con ella, le dije a ella, estoy en Cristo donde Él está en la gloria.
Así dice la Escritura. Él dijo, no yo dije, no porque estoy diciendo y forzando mi opinión. No, no tiene que ver nada mi opinión. Es la palabra de Dios y su opinión. Él la hizo. Él ya está hecho. Para él está hecho, para mí toma tiempo. Disciplina tras disciplina, conexión tras de conexión, oír más de acá y más de allá, y menos aquí y menos allá, para ajustar mi alma. Llega el momento donde mi alma será como una, o tu alma, hermano y hermana, será como una arpa en la mano del verdadero David. ¿Ya? Esta es todo lo que Dios quiere ver, que nosotros llegamos a la meta. No es allá, la meta en el corazón. La meta acá. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho del Señor, muy bien. ¿Cuántas veces ven la gente al Señor en nosotros sin hablar? Sin hablar, sin predicar. Ese es bueno, ese es gozoso. Cuando estamos llenos de luz, eso es lo que dice, los vamos a reflejar. Por eso que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, pero en las congregaciones dicen que somos las trompetas, entonces andamos metiendo ruido más bien que alumbrando, porque nos dan una lista, eso lo hablamos la otra vez, nos dan como una lista de cosas que ahora que eres creyente tienes que hacer. Pero mira, yo vuelvo a lo que decía de la sabiduría, la justificación, porque estamos como ahí. En Romanos capítulo 5, ahí está hablando sobre que el pecado entró en el mundo por un hombre, porque dice que ya estamos justificados, ¿cierto? Por la sangre de Jesús, dice, ¿eh? Por la fe, dice, perdón, por la fe. Y después dice en el 9, que mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él, dice en el... Pero en el 17, quiero ver, porque ahí habla sobre, que después lo pueden ver con calma los hermanos, que el pecado entró por Adán y la muerte entró por Adán, que es lo que tú decías recién. Entonces en el 17 dice, pues sí, dice, por la transgresión de uno solo, Adán, por ese uno, Adán, reinó la muerte. Ese uno es el viejo hombre de nosotros, Adán, ¿cierto? Mucho más reinarán en vida, dice, por uno solo, Jesucristo, dice. Mire qué importante para los hermanos que están desanimados porque algunos dicen no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente piadoso o lo suficientemente buen creyente, etc. No se preocupen porque aquí está hablando de que recibamos. Por eso dice, por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, reciben, Dios la da. Y del don de la justicia, es un don también la justicia. Entonces, es importante que sepamos que lo que Dios quiere es que recibamos. Por eso que Él nunca nos va a pedir algo que ya no nos haya dado antes. O sea, todo lo que tenemos que Dios quiere ver es lo que Él ya nos ha dado. Por eso que la Escritura dice en Romanos capítulo 11, versículo 31 creo, todo viene de Dios, todo viene por medio de Él, para que todo vuelva a Él. Entonces, por eso dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Todos los hombres. ¿Ve? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Los que reciben la abundancia de la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia, Cristo, más de Cristo, mucho de Cristo, todo de Cristo. La Escritura dice eso. Él quiere que sea todo en todos. Y del don de la justicia. Es un regalo. Es un regalo. No se gana. Se recibe. Por eso que Dios busca adoradores. Yo voy a decir una cosa, así un poco tonta, pero el don de justicia. ¿Sabe una cosa? Los chicos en aquel tiempo, cuando estábamos creciendo, van a la bodega a comprar algo y cuando van a salir de la bodega le dice al bodeguero, dame una ñapa. Esa es la justificación, es la ñapa.
Mira qué grande es Dios. Te justificó, es una ñapa para él darte a ti. Es una ñapa. Mira el significado de la palabra ñapa. Algo pequeño. Algo pequeño. Justificarme. Algo pequeño. Para él es algo pequeño. Porque él mismo se entregó. Él mismo. Nada menos que Dios. Se encarnó para este asunto. Para justificar. Para salvar. Para rescatar. Para edificar, para hacer del hombre como él tenía delante de él, antes de la fundación del mundo. Me han animado a hablar un poquito a mí también. ese se contagia. Estaba meditando igual cuando el hermano Fari hablaba, meditando en el capítulo 5 de Romanos, como el hermano Reinaldo dijo, estamos en la justificación. Yo me quedé allí leyéndolo y aquí me voy a quedar en estos dos versículos que voy a leer, es el 18 y el 19 y 20, 3 versículos. Hablando de todo lo que es la culpabilidad de la transgresión, más lo que vino a ser el pecado y más lo que vino a ser la justificación. Veamos este versículo a lo que dice, 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, de uno es Adán, ¿verdad? A todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El uno, Jesucristo. Segundo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Porque aquí debemos de vernos como iglesia, como individuales que estamos aquí en la tierra y con lo que decía el hermano Fares, que aquí estamos por algo, es porque la iglesia está testificando de lo que es la gracia. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí estamos, hermano. Por uno, nosotros hemos sido constituidos justos. Justificados, dice el apóstol Pablo, bien claro, por la fe, ¿verdad? Justificados por la fe. Si tenemos la fe, si creemos todas estas cosas y el velo que... usted decía del velo, hermano Reinaldo, algo que me despertó en cuanto usted dijo que el velo estaba en algunos creyentes. Creyentes quizás no sería la palabra, en algunos que están en medio de nosotros. El velo del Espíritu Santo está para mí, está porque el enemigo de este siglo, el diablo, dice que ha sellado el entendimiento para que no tengamos la luz de la fe, del conocimiento de Cristo. Entonces, ¿será el velo para los humanos gentiles o será el velo para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel que todavía no creen en la venida del Mesías. ¿Cuál será esa aclaración para mí en cuanto al seguimiento del Espíritu Santo? El velo que tiene el ojo espiritual de los hombres que no ha dado a la luz del evangelio en ellos. No sé si estoy claro. Sí. Él está hablando, lo que yo veo que está hablando a los corintios y eran los gentiles. Ajá. Claro. O sea, no está hablándole a los israelitas. Entonces está hablando, y ahí le dice que hay dos pactos. Entonces, en el capítulo 3 de 2 Corintios 3, versículo 3, ¿cierto? Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, aquí ya entró al corazón nuevo, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces él explica de que en el 6 dice que Dios lo capacitó como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, ¿ya?
Y entonces después dice que la letra y hace la diferencia entre los dos ministerios, uno de condenación y otro de justificación. Entonces, por eso dice que después que era el anterior, el ministerio de la ley, ¿cierto? Era pasajero, porque de eso está hablando, del ministerio de la ley. Por eso que cuando nosotros vemos que en congregaciones o están definitivamente en la ley o están mezclando la ley y la gracia, justamente está hablando lo que dice aquí, que están todavía aferrados a lo pasajero, a todo lo que se ve y se toca es pasajero, justamente por la fe, porque la fe es contraria a todo lo que yo toco, a todo lo que yo veo. O sea, las personas que pertenecen a la religión dominante, por decir, tienen símbolos, rosarios, cruces y cosas, porque dicen que eso ayuda a su fe, pero es un contrasentido, ¿cierto? Nosotros entendemos que a medida que crecemos en la fe, dejamos de aferrarnos a todo lo que vemos y a todo lo que tocamos y a todo lo que sentimos, porque sabemos que el enemigo por ahí nos debilita la fe. Entonces, por eso que él está explicando, entonces en el 3 se dice que no teniendo nuestra tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés que ponía un velo sobre su propio rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista. Y ahí dice que en el 15 que tiene puesto un corazón, en el corazón. Y en el 16 dice, más siempre que alguno se convierte al Señor o se vuelve al Señor, dice en el original, el velo se quita. Entonces, nosotros podemos ser creyentes, pero estar vueltos a las cosas terrenales. En Filipenses le habla a los filipenses que tengan cuidado, dice, porque por ahí andan muchos, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Muchos hermanos que son creyentes probablemente, porque Dios es el que sabe eso, es por gracia. Claro. Pero que están en la línea de la prosperidad, por ejemplo. Entonces, ellos no están viendo, tienen un velo puesto. Ah, bueno. Entonces, Claro, porque es por gracia. Es que nosotros no podemos centrarnos solo en los que entendemos de cierta manera algunas cosas. Porque hay toda una línea de hermanos que guardan el sábado, hay otros hermanos que guardan el domingo, hay otros que no guardan ningún día especial porque son todos para Dios, dicen. Hay unos que comen y otros no comen. Y hay unos que cantan y saltan y otros que son silenciosos. Entonces, aquí lo que está hablando es eso. El velo se te va a quitar, dice. ¿Por qué? Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, hay una libertad para seguir a Jesús. Hay una libertad para ver. Por eso dice, y todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Y mire lo que dice después. Por esto, teniendo nosotros, es que nosotros aquí confundimos algo, hermano. Nosotros creemos que ese nosotros somos los creyentes que estamos leyendo, pero él está diciendo de nosotros los apóstoles. Porque, sí, pues, en el 4, por ejemplo, veamos más adelante, dice, en el 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que, dice, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El vosotros soy yo, el que estoy leyendo. Claro. Sí, en esa parte. Claro, es que nosotros tenemos que ver por qué él parte antes diciendo que él y Apolos, creo, está hablando de él y Apolos. Entonces, él habla de eso. Entonces, hace una diferencia entre tenemos este tesoro en vasos de... Es cierto que todos tenemos ese tesoro, pero en la medida que nosotros maduramos, en la medida en que nosotros somos preparados, entonces podemos decir esto que está diciendo él. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. O sea, yo todos los días, ¿cierto? Cuando somos discípulos y porque por madurez, porque ya el velo fue sacado y yo veo al Señor y veo que vale la pena dejar todo lo que yo soy, incluso mi propia vida, para entregarme al Señor, entonces empiezo a ver y ese ver me transforma. Y entonces dice, por eso nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. O sea, siempre. ¿Ve?
Hermano, También, para que también la vida de Jesús se manifieste, entonces para que nosotros, lo que decía Fares, para que la vida del Señor se vea en nosotros, más que la hablemos, se vea. ¿Sí? Mm. Dime, Patricio. es que cuando leemos, yo leo textual, ¿ya? Y lo que, Ya. porque si bien podemos aplicar después, la pregunta que hizo el hermano Sergio Calderón, cuando aquí dice en el verso 13 del capítulo 3, verso 13 de Segunda de Corintios 3:13 en adelante, dice, y no como Moisés, ¿ya? Y nos trae a la mente a Moisés, ¿ya? Que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿ya? Pero el entendimiento de ellos se embotó de los israelitas, ¿ya? Porque hasta el día de hoy, y lo aplicamos no tan solo, yo cuando leo, y lo hemos considerado también en otra ocasión, de que cuando leemos lo que está escrito para nosotros hoy, para el día de hoy, ahora, ¿ya? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, porque aún están esperando al Mesías, lo mencionamos anteriormente, el cual, el mismo velo, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Cuando el Señor se aparezca en sus vidas, ese velo se va a desaparecer. Ahora, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, hasta el día de hoy, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí van a ser liberados. ¿Ya? Entonces, lo aplicamos primeramente para los judíos, ¿ya? Para los israelitas. ¿Liberado de qué? Perdón, ¿liberado de qué? Liberado de la religión, pues de la ley, liberado De la ley. Claro, Israelita. claro, liberado. Porque, bueno, y aunque también las religiones están igual que los israelitas. Algunos Claro, aferrados a cosas, a ordenanzas, a mandamientos, a que no haga esto, a que tienes que ponerte esto, a que tienes que hacer esto otro, que tienes que guardar este día, que tienes que guardar este otro día, que tienes que abstenerte de esto, que tienes que Son comer. rituales que ellos tienen de la ley. Claro, aunque no son judíos, están sujetos también a mandamientos de hombres, ¿ya? Entonces, cuando se convierten al Señor, allí llegan a la libertad y el velo que tenían en el corazón les es quitado, ¿ya? Bueno, yo quería hacer ese alcance porque entendí, o mal entendí a lo mejor, no estaba... No, entendió bien, ese era mi punto. Es que, Entendió bien, sí, es porque hemos venido bueno, como experiencia de mi formación cristiana, he venido oyendo y leyendo de que el velo ha sido puesto a los judíos por lo que hicieron. El profeta Isaías lo explicó y lo venía diciendo, pero los judíos entre más obediencia, más desobediencia mostraban. Entonces la luz del evangelio no les renace a ellos si no dejan el peso de la ley, si no se arrepienten, si no toman el nuevo nacimiento del Señor. Entonces es donde se le quita el velo y vienen a ser nueva criatura en Cristo. Y lo mismo a los gentiles, estoy de acuerdo con el hermano Reinaldo, lo mismo a los gentiles, porque esa es la formación que la iglesia va tomando, siendo nueva criatura en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y viene a ser
lo de allí para allá hechas nuevas. No importa qué edad tenga uno. Si el Señor no nos ha llamado y lo viene a llamar a una persona como digamos la edad nuestra, todo viene a ser pasado y tiene que crecer de nuevo. El Espíritu Santo lo enseña y la luz de la gracia está en él y ahí donde viene a ser, como dice Pablo, a tomar comida sólida del Espíritu Santo, tomar la palabra que es nuestro Señor Jesucristo y ver. Bueno, hay una cosa voy a decir. Ahora este verso, estamos hablando de este verso del capítulo 3, la segunda de Corintios 3, 15, 16, 17 y 18. Bueno, hay que dar cuenta cómo la apóstol, nosotros a veces, te digo la verdad, hablando de mí también, hablamos alrededor de la escritura, pero entrar adentro es peligroso. Entrar adentro tiene que ser uno desnudo, no tiene cargamento nada del mundo, santo y santificado adentro, porque adentro la gloria, en el centro del trono es la gloria. Y Cristo está allá en aquella gloria en el centro del trono. Pero dice alrededor, a la derecha del Padre. Quiere decir, Él tiene todo el derecho del Padre, es mío, dice el Señor. Acabamos de leerlo en 16 Juan. Todo el Padre tiene es mío. La gloria del Padre es mía, dice el Señor. Ahora, nosotros tenemos que aprender algo también, todos nosotros, incluso yo y cada uno, jóvenes y viejos, hermanas y hermanos, de entrar dentro de la Escritura. Y para entrar dentro de la Escritura, tiene que ser como Juan el Bautista, menos de mí y más de él. Él tiene que crecer. Y cuando yo crezco en entendimiento, quiere decir yo me hago menos. Debe ser menos de mí, que es nada, menos se ve de mí y más se ve de él. Ahora, ¿por qué la Escritura, ese capítulo de la segunda de Corintios fue escrito antes de Romanos y antes de las demás letras? Gálatas es la segunda. Sabemos que la primera escritura fue la Tesalonicenses, después Gálatas, después vino este. Cuando él estaba en Éfeso, escribió esta carta, las dos, la primera y la segunda. Ahora, en Romano vino esta escritura tan peligrosa. El capítulo 3, él habla con cristianos, no gentiles, no judíos. No tiene que ver nada con eso. Comparados los versos que están ahí, acabamos de contemplar 2 de Corintios 3, 15, 16, 17, 18, comparado con lo que el apóstol escribió en el capítulo 3 para los romanos. El romano es una carta escrita ya después de que el apóstol Pablo se fue de Éfesos y se fue para Macedonia y él se iba para más lejos, Yugoslavia, vamos a decir. Entonces, lo que pasa aquí dice, y esto con capítulo 3, el verso 11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca está cerca de nosotros, nuestra salvación, cerca de nosotros. Nuestra salvación es nuestra y cerca, que cuando creemos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de tiniebla, esos cristianos que andan religiosos, y vistámonos las armas de la luz. Dios es luz, vístase de las armas de la luz y andar como en el día, honestamente, y no glotoneres y borracheras y de mil cosas, sino
vestir, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Quiere decir que la gente tiene que ver a Cristo, no tiene que oír a Cristo, tiene que ver. No, mire, el mundo tiene un truco horrible. Dice, ver es creer. No están mintiendo, pero torciéndolo. Ver la vida de Cristo en ti, la gente va a creer. Gente vieron a un hombre, era un diablo. Ahora es un Cristo. Dice, ¿qué pasó a este hombre? Nosotros sabemos que la gente se cambian por medio de estudio y libro y lea, toma años, pero ayer era Satanás, hoy es Cristo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Es una noche? El hermano le dice a aquel que preguntó, venga y ver. Así es. Ahora, esta escritura comparada con los Corintios, y vengamos con otra escritura todavía más peligrosa para los cristianos. Yo digo más peligrosa es ¿por qué? En Efesios fue escrita ya en el fin de su vida, en la cárcel en Roma. Dice así el capítulo 5 y el verso 14. Voy a leer un poco del 3. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifestadas, porque la luz es lo que manifieste todo. Por lo cual, conectando la luz aquí con la luz 13 de Romano, despierte tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Con quién está hablando este hermano ahora? El Espíritu Santo, ¿con quién está hablando para justificar? Conmigo. Conmigo, Cristiano. claro. Levántate de los muertos. Yo no soy muerto. Yo soy cristiano, pero estoy durmiendo con los muertos. Es lo que quieren. Tengo estación con los muertos, con los que tienen 1000 cosas y son cristianos. Y yo estoy con ellos. Es levántate del medio de ellos. Así es lo que dice. Y Cristo te alumbrará, o te alumbrará Cristo. Mis queridos, que el Señor con paciencia continúa trabajando con nosotros. Es por algo importante, porque dice él, todo lo que el Padre me da, a mí viene y yo no lo echo fuera. Y yo lo necesito en el fin del tiempo, al fin de los días, cuando ya no hay más días eternos. Yo creo que ese es el problema que hay hoy día. Ha entrado tanto el Moisés y el israelita en las congregaciones de las iglesias que se ha olvidado de la gracia. La gracia está como en segundo o tercer lugar, porque esto que dice, despiértate tú que duermes, esta carta de Efesios evidentemente se la está escribiendo a la iglesia, porque está explicándole que todos son un cuerpo, ¿cierto? Por eso que en el capítulo 4 de Efesios, ¿cierto? Le dice que en el capítulo 4, versículo 15, aferrándonos a la verdad, en amor, crezcamos todos, la iglesia, en todo hacia aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo viene ajustado y trabado entre sí por todas las junturas que se ayudan mutuamente. O sea, aquí estamos todos. Dice, según la actividad o la energía, ¿cierto?, adecuada de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando él habla acá de despiértate tú que duermes, es la iglesia, es a todos nosotros, como un cuerpo. O sea, que el Señor nos revele eso, de que Él sí somos individuales, pero Él ve un cuerpo. Él ve que como dice aquí, las junturas, cada uno de nosotros es una juntura que se ayuda mutuamente. La hermana me ayuda a mí. Lo que yo he dicho otras veces,
hay hermanas en la congregación de nosotros. Nosotros somos de un pueblo muy chiquito, somos como 15.000 personas en este pueblo, y la congregación somos como 20, no somos más tampoco. Pero hay un grupito de hermanas que están orando ahora, así como nosotros estamos abriendo las escrituras, ellas están en las casas orando por esta reunión. Entonces, ellas son las junturas que se están ayudando mutuamente para que el Señor nos bendiga y nos revele más de Cristo. Ese es lo que está diciendo aquí. Y yo vuelvo a 2 de Corintios, capítulo 6, para el hermano Sergio, ¿cierto? Porque en el fondo, en 2 de Corintios es Pablo que está justificando, por decir justificando, su ministerio. Él está diciendo, miren, yo soy un apóstol enviado del Señor. Entonces, ese es el contexto como tenemos que mirar 2 de Corintios. Porque dice, yo estoy contento que ustedes hicieron bien en tomar la primera carta y no desanimarse, sino crecer. Y entonces, esto mismo tenemos que decirle a los hermanos cuando hemos crecido y el Señor nos ha, como decía Fares recién, nos ha atribulado, nos ha causado tremendos problemas. El crecimiento siempre es a través de dolores, de sufrimientos, de ansiedades. No se crece fácil, se crece. Pues la cruz no es una oferta fácil. Por eso que Jesús dijo, si alguno quiere, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, te va a matar todo lo que es de la carne para que aparezca Cristo. Entonces, en el capítulo 6 dice, así que en el 6.1, mira lo que dice ahí. Sí, pues, nosotros, está hablando de nosotros los apóstoles o los maduros, los que Dios ha puesto en el ministerio, como colaboradores suyos de Cristo, os exhortamos, está hablando a los hermanos, a nosotros, los que estamos creciendo, nos exhortamos también mire lo que dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, ellos ya recibieron la gracia, pero lo que está diciendo es que no sea en vano. Ese es el gran drama hoy día. Si es por gracia, hay millones que recibieron la gracia, pero en vano, porque no han sido animados a ir a algo más grande, a ir a algo mejor, a ir a todo lo que Dios tiene para ti, porque la gracia de Dios es Dios mismo, porque dice, la gracia, ¿cierto? Y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Era Dios mismo que vino en Jesús y Jesús vino ahora a nosotros. Por lo tanto, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Dios quiere que la iglesia entera esté llena de gracia y de verdad, porque eso es Dios. El Espíritu es la verdad, pero la gracia es el amor de Dios y Dios es amor, es Dios en medio de la iglesia. Y eso yo lo puedo confirmar porque en Juan dice eso. En Juan capítulo 14, está hablando de un crecimiento de los apóstoles, porque está diciéndole que, acuérdense que lo leímos, que hay cosas que no podían entender todavía, no las podían, qué es lo que pasa cuando estamos en la inmadurez de crecimiento. Pero en Juan capítulo 14, para ver el contexto, ¿cierto? Nosotros entendemos que el Espíritu Santo fue derramado, el Espíritu vivificante, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque es uno solo. Entonces Jesús en el capítulo 18 dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todos los que somos creyentes, ya tenemos es un suceso que ya fue. Vino a mi corazón, lo recibí, he creído en él, no sé cómo ha sido, pero vino a nosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá más, pero vosotros, mire, dice, me veréis por la fe, es lo que está hablando, porque hay un velo en tu corazón que yo cuando te vuelva a mí lo voy a sacar. Entonces dice, porque yo vivo hoy, vosotros también viviréis hoy, porque antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos para Dios. En aquel día, dice, cuando Él venga, porque en ese tiempo todavía no había sido glorificado, dice, ¿cierto? Vosotros conoceréis, miren lo que vamos a conocer, dice, que yo estoy en el Padre, o sea, Cristo está en el Padre. Y nosotros, dice, ¿dónde estamos? En mí, dice. ¿Y dónde está Él? En nosotros. Por eso dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, en los mandamientos de él en el fondo siempre son que creamos, que creamos, que creamos. Esta es la obra de Dios, dice, que creáis. Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, me haré visible a él. Eso es lo que está diciendo, me haré visible. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te harás visible a nosotros y no al mundo? Mire lo que dice él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama guardará mi palabra, o sea, creerá lo que yo digo, la guardará en su corazón, será será poder en su corazón, será luz en su corazón. Y mi Padre le amará. Mire lo que dice. E iremos a él. Es Dios, el Padre y el Hijo. Dice, e iremos a él y haremos morada con él. ¿Qué morada? La Nueva Jerusalén. ¿Cuál morada? La iglesia. La roca. ¿Dónde puso a Moisés? Ahí empezamos. En la roca. Es un tipo, nos puso a toda la iglesia, la puso en esa roca que es la iglesia. Somos piedras vivas y nos puso en esa herida de la roca. Entonces, tal como dice Fares, ¿qué es lo que tiene que ver la gente cuando ven eso? A Cristo. No a nosotros individualmente. En unos van a ver una cosa, en otros van a ver otra, en unos van a ver la paciencia, en otros van a ver el amor, en otros van a ver la bondad, en otros van a ver la misericordia, pero de una manera u otra el Espíritu les va a decir, eso es Cristo. Amén, amén. Por eso el apóstol Pablo dijo a los corintios, cuando viene un incrédulo entre ustedes, dice, en verdad Dios está en vosotros. Quiere decir, él está testificando que él vio a Cristo en el medio de este grupo. Sí. Él vio a Cristo y él Sí. creó a Cristo que él estaba en ellos. Ahora, todo es la obra de Dios. Todo es la obra de Dios. Yo pienso de un verso en Filipenses capítulo 1 y dice, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó, yo no tengo nada que ver con eso, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora estamos creciendo nosotros, porque mi mente está pensando lo que dice el hermano acá, y la otra palabra que dijo el hermano, la voy a ponerle junto, inmediatamente se hizo junto. Mientras estoy oyendo, las dos entraron juntos, y yo por dentro viendo cosas diferentes de lo que soy yo, Lo que estoy viendo no soy yo, lo que estoy viendo, algo del Espíritu me hace ver diferencia, y esa diferencia tiene que aplicarse dentro de mí y tiene que salir. No puede quedar como alcancía enterrada. El don fue enterrado en la tierra, dice el hombre. Te conocí que tú eres raro, fuerza, muy rara gente, enterré tu tesoro. No, ese tesoro tiene que salir como los demás. Escogieron el tesoro y negociaron con los demás y se hicieron doble. Así es. Confío que el Señor nos está bendiciendo y lo es. Y cuánto nosotros necesitamos esta gracia continuamente. Y esta gracia nos enseña de abandonar cosas que estamos practicando, que estamos pensando, que estamos más ligados a ella que al Señor. La gracia nos enseña. Así dice en Titos. Yo entiendo que el inicio del proceso a la transformación, más que dejar algunas cosas, es dejarlo todo. Porque en el fondo la Escritura lo que dice es, os ruego por la misericordia de Dios que te presente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, eso es lo que en el fondo todos deberíamos presentarnos ante Dios.
El problema es que cuando estamos mezclados con la ley, porque a mí me pasó cuando estaba en la ley, es un Dios tan terrible que a nosotros nos da miedo presentarnos porque dice, quizás qué me va a pasar, quizás qué me va a pedir Dios que yo no voy a poder hacer. Entonces nos entra un temor, pero cuando el Señor ya nos abre las puertas al amor de Dios y las ventanas del cielo han sido derramadas en los corazones de nosotros, dice, necesito más de ese amor, porque en el fondo eso es lo que Dios nos dice. Y mira, terminando en Romanos capítulo 15, cuando está terminando la epístola a los romanos, que la hemos visto varios, en el capítulo 15 de Romanos, dice, está hablando justamente del apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 15, dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos de la gracia que de Dios me es dada. Entonces él está diciendo, lo que yo les he escrito, lo que yo soy, es por la gracia que le ha sido dada. Entonces es importante que sepamos que lo que recibió, como dijo Fares delante, lo que recibió Pablo es lo mismo que recibimos nosotros, es el mismo espíritu. Hay un crecimiento diferente, un propósito diferente, pero hay una posibilidad igual, como decía un predicador en el 1800 o 1900 por ahí, dice, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer completamente entregado a Él. El mundo no ha visto eso todavía, decía. ¿Ah? Entonces dice, la gracia de Dios que me es dada. Mire, 16, para ser ministro de Jesucristo, ¿ve? Entonces, cualquiera de nosotros puede ser eso, pero es por gracia. Ministro a los gentiles, administrando el evangelio de Dios. ¿Y para qué dice? Mire, dice, para que los gentiles, cualquiera de nosotros, los que están escuchando ahora, dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Ofrenda. Heme aquí, Señor. Que hoy día ojalá el que esté escuchando esto le diga, heme aquí, Señor. Santificada, ¿ve? Él la va a apartar para Él, por el Espíritu Santo. Dios hace eso. Nosotros lo único que tenemos que pedir, pedid y se os dará. Busca, lo vas a tener. Llama. Si es un regalo, es un regalo. Yo me regalo a ustedes, dice Dios, porque no quieren. Buenas tardes, hermanos. Oh, Edwin. ¿Qué tal, Edwin? Quería agregar algo acerca de la pregunta del hermano Sergio, acerca del velo. Y yo he encontrado en la Biblia dos partes donde dice, habla del velo, y un velo es para el pueblo judío, el cual Dios endureció el corazón para que podamos nosotros ser salvos. No sé la cita dónde está, pero lo he leído. Está en Romanos 9. Ok, que endureció al pueblo de Israel para que nosotros obtengamos por gracia la salvación. Y estaba leyendo en segunda de Corintios 4:4 y habla del otro velo, del velo a los incrédulos. Pero ese velo de los incrédulos es el Dios de este mundo, el que se los pone. Nosotros como cristianos creo que no debemos de tener ese velo, porque el velo es para los incrédulos y nosotros ya no somos incrédulos. Léalo en Corintios, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces me había quedado un poquito ahí con la duda con qué velo estábamos hablando cuando dice el hermano Sergio. Bueno, En el fondo la pregunta es si es creyente o es incrédulo. Exacto. La persona, Pero si somos creyentes, no hay velo. No tenemos velo. No, por eso. Si eres creyente, no tienes velo. Pero tú te puedes poner un velo. Pero Dios no pone el velo. En eso No, pues. La religión te pone el velo. Ok. La religión, porque en el fondo Dios te lleva a la libertad.
pero las iglesias te llevan a su sistema. Sí, por eso sí, el problema de mira, el problema de Gálatas no era que no eran creyentes. No era que no eran creyentes, sino que fueron engañados, que los sacaron de la gracia para ponerlo en las obras. Y tú, no sé la experiencia tuya, Edwin, pero la mayoría de los hermanos que uno ve, ¿cierto? Que empiezan a ver y Jesucristo les es revelado, dicen, perdí 20 años dando vueltas como en el monte, alrededor del monte, en la religión. Yo creía que yendo a las reuniones o haciendo esto y lo otro estaba bien, no había nada más. Eso es tener un velo, porque no veían al Señor, no disfrutaban de la comunión con el Señor, no tenían esa llenura del Espíritu para gozarse en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. Entonces andamos buscando, igual que los gentiles o los incrédulos, las cosas terrenales, salud, dinero y amor. ¿Te fijas? Pero el que no tiene, no, pero hermano, el que no tiene esas tres cosas, dice. Que le dé gracias a Dios, dice que las tiene, ¿o no? Eso lo dice, y eso esos son los incrédulos. Entonces, eso es en el fondo, Edwin, ¿quién es creyente? Dios sabe eso. Nosotros tenemos que creer que todos los que dicen que son creyentes son mis hermanos. Hay que aceptarlo por la fe nomás, ¿cierto? Pero podemos tener velos, claro que sí. O sea, no sé si tú conoces hermanos que guardan, por ejemplo, el día sábado. Y claro, entonces uno les puede explicar, pero ellos tienen un velo sobre eso. Hay otros hermanos que tienen ciertas cosas como fuertes. Mira, ¿por qué se dividen las los hermanos? Aquí se han dividido, por ejemplo, por el tipo de pan, por la hora en tomar la cena, o por si la copa es una o la copa son muchas, o por la vestimenta. Fíjate que la vestimenta de las hermanas, por ejemplo, sobre los pantalones, la sacan de una escritura del Antiguo Testamento. ¿Ves? Entonces, eso, leen a Moisés y tienen un velo puesto, porque dice, ve, aquí Dios dice. Sí, Dios dice eso, pero le dice a los israelitas eso. Ok, entonces estamos claros de que si hay diferentes tipos de velo, los que... Sí, claro, sí, sí. Es que siempre que no veamos claro. Nos quedan algunos minutos. Yo creo que podemos terminar a las 12. Cuando usted diga, usted el que tiene el timbre. No, no, porque si se hace demasiado largo, sí, está bien. Se hace tedioso para los que después entran. Y es preferible que poquito y que le entre. Pero ha estado buenísimo. Voy a leer unos versos mientras tenemos tiempo. Ese es en el Viejo Testamento. En Proverbios 6. Eso para todos nosotros, porque nosotros no es porque un hermano escogió de fuera estos versos y el otro hermano escogió unas palabras y otros dos versos con ella. No, esa es la palabra de Dios. Quiere decir que Dios no está hablando. Dios nos quiere justificar. Nosotros necesitamos la justificación. No sabemos que somos justificados eternamente. Un estado eterno justificado en Cristo Jesús. Ya está. Pero mi práctica a diario, ¿por qué sacó a los israelitas de Egipto y no los llevó a la tierra? No puede, la gente no sabe nada. Tiene que enseñar la propiciación. Primero redención, después propiciación. ¿Qué es la propiciación? Aclarar su conexión con Dios. Comunicar con Él más acerca. Pero ellos no entendieron. Tampoco nosotros a veces lo entendemos hasta que nosotros caigamos en un problema grandísimo para que Él nos levanta. Vamos a ver lo que dice aquí. El verso 22. No, el verso 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejas la enseñanza de tu madre. ¿Y quién es esta madre? No es mi madre ni es tu madre que te engendró.
No. Jerusalén de arriba es la madre de nosotros. En Gálatas lo encuentras. La nueva Jerusalén. Atalos siempre en tu corazón, enlazado a tu cuello. Te guiarán cuanto andas, cuanto duermes te guardarán y hablarán contigo cuanto te despiertes. Qué bueno. Dios habla contigo cuando tú despiertes. Esa es la palabra. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de la vida, la reprensión o la corrección que te destruyen. Mis hermanos, con toda la palabra que estamos oyendo, somos responsables hacia Dios y hacia cada uno de nosotros, porque ahora, por ejemplo, después que nosotros cerramos este servicio, este prédica o este tiempo, esta hora de bendición, y cada uno va a su camino, ¿y acaso Satanás te va a dejar tranquilo? Acabaste usted de vestirse de luz y lavaste en la luz. ¿Acaso Satanás te va a dejar? No. Nosotros estamos viviendo en su terreno. Y Él nos va a dejar libre a hacer lo que nos podemos hacer, a derrotarlo, como nuestro Señor derrotó. Él sabe eso muy bien, más que nosotros. Entonces nos va a atacar. Y si yo, por ejemplo, yo caigo hoy, o caí ayer, ¿qué hice yo? Yo puñalé al cuerpo del Señor por atrás, porque la vestidura, las armas de luz, la vestidura de Dios que tenemos en Efesios, la armadura, el armamento de Dios, se viste de abajo de arriba para abajo, pero la espalda no tiene ninguna herramienta, no tiene herradura, no tiene armadura, no tiene, vacío. ¿Y quién guarda mi espalda? ¿Quién guarda tu espalda? Yo. Y aunque estamos lejos de uno del otro, pero somos en el Espíritu, somos en el Señor. No podemos entenderlo o no queremos entenderlo. Ese es el asunto. No podemos o no queremos, porque queremos entenderlo y entrar es peligroso, porque no existe más el yo. No existe la distancia. Porque nosotros estamos practicando algo eterno. No hay distancia para Dios. No tiene distancia. Y así también nosotros, aunque somos lejos, pero no tenemos distancia, somos unidos en un espíritu. Que el Señor nos bendiga, por favor. Nosotros queremos crecer. Aunque somos viejos, necesitamos crecer. Yo estoy de acuerdo con Fares que leyendo la escritura que él dice, que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, es lo que estábamos hablando hoy día, del tema del Espíritu Santo y la gracia, ¿ya? Y mira lo que dice después, dice, el para qué. Dice el para qué en el 24. Estoy hablando de Proverbios 6, 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Jesucristo dijo lo mismo en Apocalipsis: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ten cuidado con Jezabel. ¿Se acuerdan? Hay claro, está la Jezabel, ¿cierto? En la iglesia. Esa es la mujer extraña. Y mire, dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con los ojos. ¿Qué es lo que quiere Jezabel siempre? La parsimonia, lo rimbombante, las luces, los colores, las multitudes, ¿cierto? Esa es la Jezabel, que te guarden de eso. Jesús dijo, no teman,
manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. No lo ganamos, es un regalo de Dios. Amén. Bien, con eso podemos concluir. Y, Bueno, joven, y la fecha para la próxima reunión, el 3 de septiembre, si Dios quiere. 3 de septiembre. Sábado 3, sí. Ok, muy bien. Y bueno, alguien, cerramos entonces y luego alguien ora para concluir. A ver, vamos a detener la grabación. Detengan la grabación.